Es una distorsión que tiene distintas fuentes, distintos orígenes. El primer origen es la falta de actualización de, digamos, lo que en su momento fue el mínimo no imponible y actualmente es un monto exento. La diferencia entre un mínimo no imponible y un monto exento, técnicamente, es que el monto exento, una vez superado, vos tributás por toda la base. Digamos, actualmente el monto exento es 305.000 pesos en bienes personales. Si vos tenés un valor de bienes atribuibles al contribuyente por 305.001 pesos, pagás la tasa sobre 305.001 pesos, no sobre el peso adicional. Si esa tasa es del 0,5 en ese caso, ¿no? Del 0,5. El mínimo no imponible que rigió durante mucho tiempo es más justo, porque si vos tenés una base de 305.001, pagás por el peso adicional, no pagás por el total, a diferencia del que tiene 299 o 304.999, que de esta manera no paga nada y antes tampoco pagaba, pero estaba muy cerca de la situación de que tiene un peso por encima del monto exento. Hoy en día hay un monto exento que se actualizó, pero se actualizó ya hace un tiempo. 2007. En el 2007, esa y una sola vez se actualizó. Fue la única vez que se actualizó. Sí, ahí se actualizó de 100.000 a 102.300 a 305.000. A 305.000. Pero fíjate que de 2007 a la fecha la inflación reconocida por el propio INDEC, midiendo índice de precios más del mayoristas, 50%. 50%. El que mide en las provincias, bueno, es 180%. Darío, ¿cuándo se hizo ese cambio de monto exento a mínimo no imponible? Y simultáneamente con la actualización monto, en el 2007. En el 2007. En el 2007. Pero yo decía, hay otras distorsiones que producen impuestos muy notorias, en donde no puede escapar a ninguna lista medio de destacarlas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una de ellas es cómo tributan las acciones. Es decir, los grandes patrimonios obviamente no están en cabeza de personas físicas dueñas directas de inmuebles o de yates o de aeronaves, sino de sociedades, muchas veces, que son las que invierten en estas propiedades, o las dueñas de empresas, en realidad, los dueños de empresas. ¿Cómo tributan los accionistas, que son los dueños de las empresas en la Argentina? Tributa la empresa a una tasa que es la tasa mínima, que es el 0,50%. Cuando, si la persona tiene bienes en cabeza personal, tributa, dependiendo cuál es su escala, pero supongamos una persona con alta riqueza, con un patrimonio importante. No es un supuesto descabellado pensando que es accionista de una empresa, digamos, claro, o que tiene parte de un paquete accionario. El 1,25%, es decir, más que duplica, 2 veces y media, o no sé, 2 veces y pico veces que el que tiene acciones de empresas. Con lo cual, ahí directamente en la norma establece una discriminación entre un tipo de activo y otro tipo de activo, en una acción de una sociedad anónima y un inmueble directo. Veamos el caso. Un inmueble de $1 millón, digamos, con un valor suntuario, si uno quiere, digamos, que expresa riqueza, en cabeza de otra sociedad tributa por año exactamente $5.000 de impuestos, el 0,50%. En cabeza de la persona física no tributa 5.000, sino tributa, creo que 12.000, el $12.500. Claro. Sobre el mismo bien, que termina siendo la expresión o la manifestación de la riqueza. 2 veces y media más. Con lo cual esa es una distorsión que no tiene justificativo técnico. Otra distorsión tiene que ver con la forma como se evalúan los bienes. Los inmuebles se evalúan por su costo histórico, o el valor fiscal, que es el valor que se fija como base del impuesto inmobiliario, el mayor de los dos. ¿Cuál tenés que tomar? Eso te iba a preguntar. El mayor de ambos. O sea, o el valor de... ¿Cuál es el primero que mencionaste? Decías? El costo de compra. El costo de compra, el que tenés declarado en el paquete de la escritura, digamos. Pero supongamos una persona que tiene un inmueble, determinadas características, que lo recibió por herencia o que lo compró en la década del 90, en el año 2000 o en el 1993, no sé. Y el mismo inmueble... o un inmueble, digamos, si se quiere, digamos, similar o análogo, es comprado en la actualidad, con todo el incremento que hubo en el valor de los inmuebles, por otro sujeto, por otra persona. Tributa distinto 2 personas que tienen un bien totalmente análogo, y si quiere igual, gemelo, porque uno lo compró ahora a valores actuales, en que se ha actualizado innegablemente, incluso en términos de dólar, y el otro lo compró cuando estaba 1 a 1 y él lo declara por el costo histórico, que suele ser esa la evaluación que se aplica, porque las evaluaciones fiscales, si bien se han ido actualizando, quedan desfasadas con el valor real. Suele aplicarse el valor histórico, salvo para inmuebles muy antiguos o recibidos por herencia, donde el valor histórico era... Quizás cambia este año, a partir de las revaluaciones, cambia ese concepto, digo, porque en muchos casos las operaciones
son tan viejas que seguramente van a tener que declarar en función del valor fiscal. Vamos a hacer un corte, pero en el próximo bloque le voy a pedir la parte más difícil, que me explique por qué se producen todas estas distorsiones, por qué no hay voluntad del Estado de corregirlas, aún de los gobiernos que se dicen progresistas y hacen todo un discurso diciendo que están a favor de los trabajadores. Yo la notaba en estos días la presidenta muy nerviosa por las discusiones salariales, por ejemplo, y además vamos a tratar de darle al televidente algunos consejos como, bueno, ¿qué puede hacer en lo práctico? Digo, si recibió la intimación o la invitación a presentar, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir? ¿Cómo puede hacerlo de la manera más económica? ¿Y cuáles son las cosas que por ahí no tiene en cuenta que le pueden servir para deducir legalmente de lo que tiene que pagar para pagar un poquito menos de impuestos, si es el caso, y sin entrar en evasión, porque no estamos haciendo una promoción de evadir, sino todo lo contrario. Pero eso en el próximo bloque. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Yo el otro día comentaba con un familiar que trabaja en la oficina personal de una fábrica, de una pollería, y precisamente me comentaba los problemas que tenía, porque todos lo iban a encarar a él y a quejarse por las deducciones que tenían por ganancias. ¿Cuáles son los consejos más básicos que se le puede dar a un trabajador para que se presente, por ejemplo, ante la oficina de personal de su empresa y decirle, che, yo quiero hacer una rectificación porque me olvidé me dijeron que puedo declarar tal gasto o tal deducción y yo no lo hice nunca porque no lo sabía? Sí, en realidad no son muy amplias las posibilidades. La realidad es esa. El empleado tiene que todos los años informar a su empleador cuáles serían, digamos, los conceptos deducibles o las cargas de familia que tiene a su cargo, para que el empleador haga los cálculos correspondientes y en base a eso calcule el impuesto a las ganancias. La realidad es que básicamente lo que se puede tomar como deducción son aportes a obras sociales, ya están deducidos del propio sueldo, pero si hubiera medicina prepaga, algún pago de un seguro de vida, las primas que uno paga por ese seguro de vida, pero con topes que ahí sí no han sido directamente actualizados en el tiempo y son muy bajos. Es solamente casi alrededor de 1.000 pesos lo que se puede deducir por eso. Se pueden tomar donaciones con ciertas limitaciones también, son montos relativamente bajos que uno haga a entidades sin fines de lucro, todo lo que es beneficencia. Se puede deducir intereses de préstamos hipotecarios para la compra de la vivienda que pudiera tener alguna persona, y gastos médicos, algo que habitualmente, y para fomentar justamente la emisión de factura por parte de los profesionales de la medicina, que en general uno suele ir al médico, termina la consulta, le da la mano, mucho gusto, y en general no hay comprobante del pago. Que no se enojen nuestros colegas, los médicos, mejor dicho, pero digo, esto se hizo tendiente a promocionar la emisión de facturas, pero también son montos bajos en relación. Lo que suele pasar es que uno empieza a indagar a ver en qué más de la familia puede tomar a su cargo para bajar un poco la base imponible. La realidad es que ahí, al revés, a nosotros nos suelen consultar mucho las empresas, hasta donde yo tengo que revisar si uno me informó de 2 abuelas a cargo. Yo digo, bueno, a la medida que no informen 14 abuelas, la responsabilidad en rigor es del empleado, que tiene que tomar y bajo declaración jurada hace la nómina de los familiares que toma a su cargo y que puede deducir. De la experiencia real, de lo que vos en tu día a día del laburo, ¿se están produciendo esta clase de distorsiones? Es decir, gente que empieza a inventar cosas para tratar de
ganar el espacio que le robaron de esta manera? Sí, la picardía argentina está en todos los ámbitos, no es una cuestión de que esté, digamos, concentrada en determinado ámbito, digamos, con cierto, digamos, en el ámbito político, en el ámbito, digamos, del empresario. El trabajador que siente la injusticia de un incremento en la deducción y aumentos salariales que terminan siendo ficticios porque no se traducen, por el fisco, sí. No se traducen, digamos, en incremento de poder adquisitivo, no solamente por la inflación, sino también por el mismo efecto de la retención del impuesto. Y digamos, cuando el impuesto es injusto y es distorsivo y no está basado, digamos, en bases de justicia, hay una reacción adversa en el contribuyente, y eso es algo que está estudiado, la psicología impositiva, la sociología impositiva. Hay cierta resistencia fiscal, de resistirse con medios legales, en principio. ¿Estamos llegando a esa situación? Igual yo digo una cosa, porque ahí sí ha cambiado en estos últimos años, estos de que se inventan o no muchas abuelas. El empleado que supera determinado nivel de ingresos, 144.000 pesos brutos anuales, tiene que presentar su propia declaración jurada como resumen de lo que ya hizo el empleador, y ahí hay que identificar a cada una de las cargas de familia que ha tomado su cargo. Así que la mala noticia para quien ha pensado por ahí en repetir esto, hace un par de años que ya ha quedado esto bastante acotado. Es decir, el fisco ha puesto una serie de controles sobre esto también, ¿no? La última, porque nos queda un solo minuto. A modo de conclusión, ¿por qué no hay voluntad para hacer una revisión progresiva del sistema tributario argentino y terminar con estas cosas de parches e inequidades de hace 30 años, ahora que supuestamente entramos en un ciclo de la economía que aparecía como más predecible? Sí, es una pregunta, digamos, que de difícil respuesta. Ustedes mismos se la hacen, digamos. ¿Por qué no se hacen las cosas? De hecho, yo entiendo que hay un interés de revisión del sistema tributario. En los últimos 10 años, el gran olvidado dentro del sistema económico es el sistema tributario, que no ha sufrido modificaciones de ninguna índole, salvo actualizaciones de mínimos, prórroga de impuestos, pero digamos, realmente no hubo ninguna acción para repensar el sistema tributario con un modelo de país que se persigue, digamos, y con como un instrumento de política económica, que es lo que hacen todos los países del mundo, empezando por nuestros países vecinos. No me voy a países lejanos a nuestra realidad. Uruguay, Chile, Brasil son países que piensan su política fiscal. La Argentina, desde hace muchos años, que no se piensa en políticas fiscales, y yo creo que es el momento de hacerlo, lo cual involucra claramente también el impuesto a las ganancias. Igualmente, Daniel, tu conclusión, lo más breve. Mi conclusión, que no quede tampoco una idea errónea. El impuesto a las ganancias es progresivo, es decir, el que más gana, más paga. Debería pagar más. Quizás con la conjunción de otros gravámenes al consumo es que se da esa distorsión, pero el impuesto a las ganancias es progresivo y eso se nota. Bien aplicado. Bien aplicado, bueno, y bien controlado, pero en eso el fisco ha mejorado muchísimo en los últimos años. Quizás se da esta distorsión respecto de valores nominales y el efecto de la inflación. Y de los, por ejemplo, los asalariados en blanco, que están como dentro de un corralito, son muy fáciles de identificar y el fisco se sienta sobre ellos y no va a buscar, por ejemplo, estructuras más complejas en empresas o en fundaciones o qué sé yo, donde por ahí no se está haciendo, no se está aportando lo que se debería. Espero que le hayan pasado bien, a ustedes espero que el programa les haya servido. Tenemos una nueva cita el próximo lunes, estoy cambiando el día, el próximo lunes a las 12 aquí en Metro. Acompáñanos.